Bueno, bienvenido al video de hoy. Entonces, estamos en la lección 12. Bueno, qué bendición que hayas podido llegar hasta este punto. Si ya llegaste hasta este punto, entonces hagamos un repaso de lo que hemos visto antes. Estuvimos viendo tres disciplinas espirituales. Y esas tres disciplinas espirituales importantísimas en tu vida. En primer lugar, estuvimos viendo una disciplina espiritual que tiene que ver con tu cita diaria con Dios. Y esa disciplina espiritual consiste en que todos los días adquieres el hábito de que todos los días pasas un ratico en la palabra de Dios para escuchar a Dios lo que Él tiene para ti. Y también pasas un ratico en oración para poner tu corazón delante de Él y las cosas que tú estás haciendo. De tal manera que Dios guíe tu vida. Si esta disciplina ya está haciendo parte de tu vida, entonces te estás reuniendo con Dios día a día. Y esto está creciendo en ti, estás sacando un poquito más de tiempo, estás recibiendo ese gozo de estar con Dios y estás creciendo en esto. Si esto no está pasando en tu vida, mira, es el propósito de Dios y tienes que estar creciendo en ello. Por eso hablamos de que es una disciplina, es decir, tienes que ser diligente en establecerlo en tu vida. La segunda disciplina es la de la comunión fraternal cristiana, es decir, tú dentro de la iglesia, la disciplina de estar llegando a la iglesia, de estar discipulándote juiciosamente, de estar atendiendo a los servicios de la iglesia cuando la iglesia se reúne. Y lo resumíamos en que cuando la iglesia está reunida, tú debes estar ahí. No debe haber excusas. Y por eso se convierte en una disciplina también. En tercer lugar, estábamos discutiendo la disciplina de dar testimonio. La disciplina de dar testimonio consiste en que tu vida está basada en los principios de Dios. Has hecho los ajustes necesarios para que tu vida abra la puerta a la oportunidad de predicar el Evangelio. Y estuvimos viendo el camino de Romanos, el cual usamos para compartir el Evangelio. Y espero que ya lo sepas usar y que lo hayas utilizado para mostrarle a otros cómo llegar a los pies de Cristo. Esas son las tres disciplinas que debemos establecer en nuestras vidas. Es algo que debemos entregar a Dios y ser diligentes en lograr. Y ahora, hoy vamos a comenzar la lección número 12. Se llama Tu don espiritual y esta lección tiene el propósito de mostrarte a ti lo que Dios quiere en cuanto a tu servicio en la iglesia. Vamos a orar para que Dios nos guíe y continuamos con la lección. Señor, te quiero dar gracias por esta lección, por la oportunidad de grabar este video y te ruego que me des palabras de gracia, que me des sabiduría e inteligencia para manifestar lo que tú quieres en cuanto a nuestra vida y nuestro servicio en el cuerpo de Cristo. Yo te pido que bendigas con el entendimiento necesario a quien está viendo este video para que sea parte de su edificación, para que encuentre el ánimo para servirte. Y te pido que nos guíes en todo durante la grabación y la reproducción de este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a nuestro material. Vamos a ir a nuestro material. Aquí está. Permítanme. Ya vamos para allá. Ahí está. La lección 12. El don espiritual. Dios quiere que le sirvamos y Él mismo nos capacita por medio de los dones espirituales. Él mismo nos capacita por medio de los dones espirituales. Veamos estos dos versículos. En primer lugar tenemos Primera de Tesalonicenses 1:9. Y bueno, a mí me gusta que tú busques los versículos, que aprendas a usar tu Biblia, que aprendas a usar la espada que Dios nos dio. Entonces búscate Primera de Tesalonicenses 1:9. Allí dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Era un pueblo, gente que servía a unos ídolos que no existen, pero servía a esos monachos de piedra, de yeso, de roca, los de madera, los servía. Y ellos, al escuchar la palabra de Dios, tuvieron un cambio dentro de su mente y su corazón, y su entendimiento fue transformado por Dios, y ahora ellos querían servir al Dios real, al Dios vivo y verdadero, no más servir a esos palos tallados, a esas piedras, a esos monachos de yeso. No, ya dejaron eso atrás y ahora querían servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, nosotros también necesitamos ese tiempo para que nuestro entendimiento sea transformado, y con un entendimiento y un corazón transformado, ahora sí servir a este Dios grande que tenemos. Por eso, durante este tiempo que has estado creciendo en las tres disciplinas espirituales, nuestro propósito es que hayas construido una relación con Dios. Y si tu relación con Dios ha crecido, entonces ahora es tiempo de que busques un lugar de servicio y puedas servir a Dios en la iglesia. Pero si tu relación con Dios está mal, es floja o inexistente, mira, lo que va a hacer el servicio en este caso es que te va a enorgullecer, te va a endurecer, y tú vas a creer que estás bien con Dios porque sirves en la iglesia, y eso no es cierto. Para estar bien con Dios tienes que estar bien con Dios, es decir, en oración, leyendo su palabra, con Él directamente. Y eso te capacita, te habilita para que podamos servir en la iglesia. Y eso es lo que vamos a encontrar en el siguiente servicio, en el siguiente versículo, perdón. Segunda de Corintios 3:5. Vamos allá, Segunda de Corintios 3:5. Nuevamente, te animo para que no te esperes a que yo lo encuentre y yo lo lea, sino que tú mismo estés buscando en la Biblia el versículo. Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, no tiene que ver con con nuestras capacidades y nuestras habilidades que hemos adquirido por nuestra formación. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y por ese trabajo que Dios hace, esa transformación que hace, y por su poder, Él nos habilita, Él nos da la competencia de servirle. Por eso te digo que si nuestra relación con Dios no está bien fundamentada, nuestro servicio en la iglesia no tiene ningún valor. Pero si nuestra relación con Dios está bien, nuestro servicio va a honrar a Dios, porque lo hacemos en sus fuerzas, en su poder. Vamos a tener algunas consideraciones básicas respecto a los dones espirituales, y esto tiene que ver un poco con la doctrina y cosas que tal vez tú has escuchado o tú has visto, o si has estado en otras iglesias, de pronto hayas visto esto. Tiene que ver en cuanto a los dones espirituales, y vamos a considerarlos bíblicamente para mostrarte lo que la Biblia dice en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo te habilitan para servir en la iglesia. Pero ¿cómo funciona? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Entonces, la primera consideración en cuanto a los dones espirituales es que cada creyente tiene al menos un don espiritual. Lo entendemos por la palabra de Dios. Al mirar la palabra de Dios nos damos cuenta que así dice. Romanos 12:6. Vamos a buscar Romanos 12. Versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De ahí en adelante comienza a citar algunos dones que vamos a ver más adelante, pero nos interesa la primera parte. Dice que según la gracia de Dios, por la gracia de Dios, Él nos ha dado diferentes dones a todos. Así que hay diferentes dones, diferentes regalos de Dios para los creyentes. Y estos son repartidos según la gracia
que Dios quiso tener con nosotros. Es decir, estamos hablando de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es según Dios quiere. Efesios 4:7. Efesios 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos es dada esa gracia. Y según lo que Cristo quiere. Entonces, hay diferentes dones, diferentes regalos de Dios para los creyentes, repartidos según la gracia de Dios. Y a cada uno es dado ese don, ese regalo. Vamos a mirar Primera de Pedro 4:10 al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice que cada uno ha recibido un don y que cada uno debe ministrarlo a los demás. Los dones que nosotros tenemos tienen el propósito de bendecir a otros, no a nosotros, sino a otros. Y que debemos ser buenos administradores de esta gracia que Dios nos dio. Si Dios nos dio un don, un regalo, una habilidad, es para usarla y es para bendecir a otros, no para nosotros, es para los demás en el cuerpo de Cristo. Así que fíjate que cada creyente tiene al menos un don espiritual. Y un don espiritual es una capacidad, es una aptitud o es una herramienta. Son tres palabras que nos ayudan a entender lo que es este regalo que Dios nos da. Capacidad, aptitud o herramienta para desempeñar algún trabajo o algún servicio espiritual. Estamos ahí en Primera de Pedro 4:10, volvámoslo a leer, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, es algo que podemos ministrar, es algo que podemos dar, es algo en lo que podemos servir a los demás. Y estos dones del Espíritu Santo, estos dones espirituales, son diferentes a los talentos naturales. Ahora, yo tengo la habilidad aprendida de tocar la guitarra y el piano y ahí medio canto. Estos son habilidades, talentos que Dios me permitió tener con propósito en mi vida, pero sobre todo, pues me costaron trabajo, me costaron años de practicar y estudiar, y aún fui a la universidad para estudiar música, por varios años estudiando técnica, todo eso me costó muchísimo trabajo. Estos son talentos naturales. Algunos son buenos para la actuación, algunos son buenos para el dibujo, algunos son buenos para el diseño, otros son muy buenos en diferentes áreas y pueden ser muy útiles en el ministerio, definitivamente. Son muy útiles si ponemos esos talentos naturales a los pies de Dios. Pero estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de algo que Dios nos da, que Dios otorga, es un regalo que Dios nos da y que es una herramienta espiritual para un trabajo espiritual. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y en ese respecto yo tengo el don de Dios de la enseñanza, es decir, la capacidad de Dios de enseñar. De enseñar. Honestamente, yo no tomé muchos cursos ni pasé por una universidad para enseñar la palabra de Dios. Fue algo que Dios me otorgó y es en lo que Dios me usa. Y por lo tanto, enseño, porque es mi forma de administrar lo que Dios me dio. Ningún creyente tiene todos los dones. No. Esto hace necesaria la comunión con otros creyentes para dar lo que tenemos y recibir lo que nos falta. Por eso somos un cuerpo. Piensa en un cuerpo. Los pulmones reciben el oxígeno porque todo el cuerpo lo necesita. Sí, la mano no puede buscar oxígeno, necesita del pulmón. Pero el pulmón necesita a la mano porque la mano va y consigue la comida que alimenta el pulmón. Así que fíjate,
así vivimos en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar 1 Corintios, el capítulo 12. Y vamos a ver los versículos 29 y 30. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Es decir, todo el mundo hace todo el mundo hace lo que quiere. No, ningún creyente puede hacer todas las cosas. Lo que yo pienso es que somos el cuerpo de Cristo, tratamos de ser Cristo, pero Cristo es tan grande, es tan sublime y su carácter es tan hermoso que entre todos tenemos que reunirnos para que entre una congregación grande podamos de alguna manera igualar su majestad, igualar su carácter, igualar su amor, es decir, todos juntos tratando de ser como Él, porque ninguno de nosotros individualmente puede hacerlo. Y todos estos dones tienen que ver con el carácter, con la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cada uno de ellos es una manifestación de Él. Pero tenemos que reunirnos todos para que como cuerpo seamos como Cristo. Entonces, Dios nos da a cada uno al menos uno de esos dones para servir a los demás. Nadie tiene derecho a escoger su don espiritual. Es decir, esto no es un buffet. Ya vimos que es por la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones y ahí estamos en 1 Corintios 12, pero leamos el versículo 11, que nos deja todo muy claro y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, mira, no puedes escoger ser una cosa o la otra. De nuevo, es la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios. Dios ha hecho todo desde que estábamos aún formándonos en el vientre de nuestra mamá para darnos lo que vendría a continuación en nuestra vida espiritual cuando recibiéramos a Cristo. Y en el momento en que recibimos al Espíritu Santo, recibimos también ese don del Espíritu Santo con el cual podemos servirle en la iglesia. Ahora, piensa en esto, si todos pudiéramos escoger el don que nos gustara, la iglesia estaría llena de predicadores, porque es una posición muy visible y todos dicen, uy, yo quiero eso. Y tal vez no habría ningún siervo, ¿cierto? Porque así es nuestra carne. Pero Dios, que es más sabio, y el Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón y las cosas de Dios, conoce toda la iglesia, Él reparte a cada uno según Él quiere, o por su voluntad. Y tenemos que confiar en su soberanía para con nosotros. Sin embargo, la principal tarea del creyente no es descubrir su don, sino la de disponer su corazón para servir a Dios. Porque seguramente lo que hemos hablado hasta ahora ha dicho, bueno, entonces, ¿cuál es el don que Dios me dio? Porque yo quiero ponerme a hacer eso. Pero fíjate, el énfasis que debes poner no está en descubrir cuál es ese don que Dios te dio, sino disponer tu corazón para que Dios manifieste la soberanía sobre tu vida. Y vamos a leer Deuteronomio en el Antiguo Testamento, bien tempranito en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Y el versículo 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios pide, que comiences por amar a Dios con todo tu corazón. Y fíjate que todo sale de una relación que tú estás estableciendo con Dios.
Yo te digo que cuando yo comencé a reunirme con Dios, esa cita diaria, reunirme con Dios hizo que mi amor por Dios creciera. Y ahora, yo no quería servir tanto porque yo fuera la estrella y supiera mucho de guitarra y fuera muy hábil y supiera mucho de esto y de lo otro. No, yo quería servirle porque lo amaba. Entonces disponía mi corazón para servirle. Y así debe ser en nuestra vida. Fíjate, primero una relación con Dios, después nuestro corazón transformado y agradecido, buscando servirle con todo el corazón y con toda el alma. En este asunto, entonces, Dios va a trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida, y nos va a poner a servir en cositas muy sencillas al principio, y si somos fieles en ellas, Dios nos irá dando más. Y te cuento que la primera tarea que Dios le encargó a los discípulos fue una muy sencilla: pasar con unas bandejas con panes y peces, pasar con esas bandejas por entre la gente para repartir a todos los que estaban ahí. El trabajo de ellos era muy sencillo, algo que cualquiera podría hacer, pero mientras ellos lo hacían, veían el poder de Dios que multiplicaba esa comida para todos. Lo veían en sus manos. O sea, no me imagino cómo sería ver que sale y sale comida de esas bandejas que apenas tenían un puñado de comida y alimentar a 5.000 personas con tan poco. Y así pasa. Cuando Dios nos usa, puede que lo que hagamos es muy sencillo, pero produce un fruto impresionante y mostramos la gloria de Dios a través de nuestra vida. Por eso disponemos nuestro corazón para servir a Dios y Dios nos irá mostrando lo que Él quiere. Estas son las consideraciones básicas. Y ahora hablemos de la doctrina bíblica. Te decía que tal vez has escuchado algo sobre los dones espirituales según otras iglesias y según otras doctrinas, o tal vez vienes de otra iglesia y has visto algunas cosas. Queremos ver la palabra de Dios, ver lo que dice la Biblia frente a los dones espirituales y así tener certeza de lo que Dios enseñó. Y podemos hablar que los dones espirituales vienen en dos grupos grandes, dos grupos donde podemos ponerlos. Esos son los dones temporales y los dones permanentes. Ese nombre les pusimos: dones temporales y dones permanentes. Y ya vas a entender el propósito de esta clasificación y lo que Dios hizo y cómo Dios usó estos dones en su momento y cómo usa los dones permanentes hoy en día con nosotros. Los dones temporales, que son los dones de lenguas, la interpretación de lenguas, las sanidades y los milagros, fueron dados por Dios en primer lugar para confirmar al pueblo de Israel la venida del Mesías, para confirmar al pueblo de Israel la venida del Mesías. Esto es muy importante que lo entiendas, porque era un momento muy especial en la historia de la humanidad y especialmente un momento muy especial en la historia de Israel. Había llegado el Mesías y vamos a mirar Primera de Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22. Ok. Aquí está. Primera de Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Cómo así? Te lo explico. Los judíos, el pueblo de Israel, que Dios escogió a esa descendencia de Abraham para trabajar con ellos y manifestar a través de ese pueblo toda su gloria para las demás naciones. Ese pueblo es el pueblo judío. Y desde los tiempos de Moisés, Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando enviara a alguien en su nombre, lo iba a enviar con algunas señales, es decir, con una credencial especial. Si alguien llega, no sé, del acueducto o de la electrificadora, llega a tu casa y dice: no, es que quiero entrar porque voy a revisar algo,
yo sé que tú le pides una credencial, tú le pides algo y le dices, bueno, muéstreme que usted trabaja ahí, porque no cualquiera puede entrar acá y mirar cosas. ¿Cuál es su credencial? Entonces la persona saca un carnet y dice, ok, listo. Estos dones, estos dones y estos eventos especiales que ellos hacían eran la credencial de un verdadero enviado por Dios. Y por eso los judíos pedían señales. Miremos Mateo 12:38. Mateo 12:38. Aquí está Mateo 12:38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Es decir, los escribas y los fariseos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Había llegado Jesús y estaba enseñando y estaba mostrándole al mundo su poder, estaba dando las credenciales de que él era el Mesías judío que esperaban. Entonces estos escribas y fariseos, que eran líderes religiosos judíos, se acercaron y le dijeron, queremos ver tus credenciales para ver si eres quien dices ser. Y le pidieron señales. El Señor Jesús le dio al pueblo de Israel todas las señales habidas y por haber. Dejó sin duda demostrado que Él era el Mesías. Todos estos milagros que Él hizo, todos eran una señal, eran su credencial diciendo, miren, yo soy el Mesías y para certificarlo hago esto y hago esto y hago esto. Todo lo estoy haciendo para demostrarles que soy el Mesías. Los judíos piden señales. ¿Listo? Juan 5 del 1 al 9. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí vemos entonces cómo hay una sanación. Una persona que estaba paralítica recuperó la movilidad de su cuerpo milagrosamente por el Señor Jesucristo, mostrándoselo abiertamente a muchas personas, porque los judíos piden señales. Tenemos otras citas en Lucas, donde vamos a ver al Señor Jesucristo mostrando su poder y mostrando sus credenciales como Mesías. Así que estas señales que Dios hacía eran para confirmar al pueblo de Israel que el Mesías había llegado. Por esa razón existían estas señales, estos milagros. ¿Listo? En segundo lugar, fueron usados por Dios en un tiempo de transición, mientras se completaba la escritura de la palabra de Dios. De la misma manera, para demostrar que las personas que habían estado con Jesús tenían el mensaje del Mesías. Entonces, podemos ver 1 Corintios 13, del 8 al 10. 1 Corintios 13, del 8 al 10. Dice,
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y Pablo está diciendo, hay algunos dones espirituales, hay algunas señales que se siguen haciendo para confirmar que lo que decimos, para confirmar que nuestro mensaje viene de Dios. Pero cuando esté la palabra de Dios, cuando esté lo perfecto, cuando toda la profecía sea completada y esté perfecta, esté completa, entonces ya no tendremos necesidad de esas señales porque todo lo que necesitamos de Dios está aquí. Y ya no hará falta demostrarle a nadie que esto es palabra de Dios, porque aquí está y ya la tendremos completa. Obviamente está dentro del capítulo 12, 13, 14, en donde Pablo discute estos temas de los dones espirituales que se estaban presentando en la ciudad de Corinto. Así que en este tiempo de transición, mientras se completaba la palabra de Dios, ¿cómo saber si alguien estaba diciendo algo que venía de Dios? En esas cartas, en esas enseñanzas en las iglesias. Bueno, había estas señales, estos milagros, estas sanidades, para que pudiéramos certificar que esto sí venía de Dios. Antes de pasar ahí, te cuento que estos son también conocidos como los dones o las señales de los apóstoles. Jesús se los dio a los apóstoles para que ellos también mostraran esas señales delante del pueblo judío. Y seguramente estás hablando, bueno, y entonces esto de las lenguas, yo he escuchado que hay iglesias que hablan en lenguas. ¿Y cómo es eso de las lenguas? Bueno, te cuento, las lenguas, y no es difícil, vas a Hechos 1, y ahí encontrarás que las lenguas pues eran idiomas de las diferentes ciudades y regiones, y los apóstoles recibieron la capacidad de poder hablar en esas lenguas milagrosamente, pero no era una jeringonza extraña, eran lenguas. Yo hablo inglés y puedo hablar con una persona que no conozca el español. Y es lo que sucedía en esos días. Había personas en Jerusalén, muchas personas de otros países y regiones, y no hablaban todos el hebreo. Así que Dios les dio la oportunidad de hablar en esos idiomas de esas regiones para que las personas pudieran escuchar el mensaje del Evangelio en su idioma. Búscalo en Hechos capítulo 1 y ahí te darás cuenta que hablo lo que está en la palabra de Dios. Bueno, sigamos con nuestro material. Los dones permanentes tienen que ver con el carácter de Dios y son manifestaciones de su gracia. Es el carácter de Dios, es el carácter del Señor Jesucristo el que está mostrado a través de esos dones que Dios nos dio. Y es su gracia manifestada a través de nosotros. Volvamos a leer 1 de Pedro 4. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es la gracia de Dios manifestada a través de nosotros, pero también es el carácter de Dios manifestado a través de su iglesia. Por eso les digo, todos nosotros, ejerciendo esos dones del Espíritu Santo, tratamos de mostrar a nuestro Señor Jesucristo su carácter, su amor por el hombre. Los dones básicos, estos dones que nosotros vivimos actualmente en la iglesia, están en Romanos 12,
los versículos 6 al 8. En Romanos, capítulo 12 y los versículos del 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Listo? Permítanme tomar un poquito de agua. Eso, y continuamos. Aquí vemos los dones que están para la iglesia disponibles, y son estos. Vamos a ir uno por uno. En primer lugar, el don de profecía. El don de profecía es la proclamación de la palabra de Dios, es decir, es el don de predicar, es el regalo de Dios a ciertas personas, a ciertos creyentes, no a todos, a algunos creyentes, para que puedan predicar, para que puedan predicar, para que se paren delante de una congregación y suelten la palabra de Dios. Estos hombres, cuando se levantan delante de nosotros, nos animan, nos exhortan, nos empujan, nos llaman la atención y nos presentan la palabra de Dios, nos incomodan para que actuemos, para que vivamos lo que Dios nos ha dado. Y por eso muchas veces, cuando estamos bajo la predicación de la palabra de Dios, salimos de la iglesia tomando decisiones por escuchar a estos hombres, como Dios los usa. Tú has tenido oportunidad de ver a Rudy, a nuestro pastor de la iglesia madre en Bogotá. Ojalá hayas tenido esa oportunidad. Y si no, cuéntanos para mostrarte un video de él predicando. Dios usa a Rudy tremendamente y es un gran predicador. Dios le dio el don de predicar. No solo a él, a muchas otras personas. El don de servicio. El don de servicio es esa actitud de siervo que todos nosotros debemos tener, pero hay personas que siempre están dispuestas a servir, siempre están dispuestos a poner su vida en servicio a otros, manifestando lo que el Señor Jesucristo mostró, que el que quiera ser primero entre nosotros debe ser siervo de todos. Y el Señor Jesucristo aún se ponía delante de los discípulos a limpiar sus pies para demostrarles que Él los amaba con ese servicio que daba a ellos. Este don de servir absolutamente necesario en la iglesia, porque es el que permite que todos estemos muy bien. Y gracias a Dios por las personas que tienen ese don de servicio, porque hacen que nos sintamos tan bendecidos en la iglesia, amados en la iglesia por su servicio. Este es el don que Dios le dio a algunos que tienen en su corazón servir todo el tiempo, servir. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? Y seguramente tú en la iglesia vas a encontrar personas que siempre están dispuestas a servir y su gozo es ayudar. Su gozo es ser siervos. El don de la enseñanza es esa habilidad que Dios le da a algunos hombres de tomar la palabra de Dios y explicarla con toda claridad, la capacidad de poder usar analogías, ilustraciones, cuadros, de buscar aplicaciones y demostrarnos cómo vivir la palabra de Dios con una claridad inmensa. Y tal vez hayas podido ver a Edgar Toquica, un maestro por excelencia. Edgar Toquica, el líder de misiones de la Iglesia Madre. Si no, también nos dices y te buscamos una enseñanza de él, una de sus enseñanzas para que veas cómo este hombre es usado por Dios y desmenuza la palabra de Dios y todos quedamos felices, edificados y nos ha quedado clarísimo. Pablo nos dice que lo que Pablo necesita decir en 500 palabras, él lo dice en una o dos frases y nos quedó claro. Y ahí está la gracia de un maestro. Y la exhortación. La exhortación, tenemos ahí, es ser porrista espiritual. Exhortar es animar, es empujar.
y un gran exhortador, Pablo Clark, el misionero que desde Estados Unidos viajó a Colombia para establecer nuestra iglesia, es un gran exhortador y no me extraña que Dios haya escogido a un exhortador, a una persona con el don de exhortar, para venir a darnos la visión de Colombia para Cristo, porque si algo necesitamos para esta tarea tan grande es mucho ánimo. Y es increíble, pero cuando tengo la oportunidad de hablar con Pablo, siempre salgo animado a trabajar por la palabra de Dios. Hay algunas personas en la iglesia que tienen esta capacidad de que cuando nos hablan, nos fortalecen, nos inducen fuerzas de parte de Dios para continuar adelante, para no rendirnos, para saber que Dios espera algo de nosotros y queremos salir a cumplirlo. Ese es un don que necesitamos. El don de repartir es dar en abundancia para la obra de Dios. Este don de repartir es la capacidad de manejar con muchísima sabiduría los recursos físicos, los recursos físicos. Y Dios usa personas en la iglesia para que los recursos de la iglesia sean usados de una manera impresionante, muy sabia. Los recursos en manos de una persona que tenga el don de repartir se multiplican y Dios les permite alcanzar un fruto inmenso. Y uh, yo pude ver a Alvarito Quiroga, el hombre que Dios usó. Pablo Clark viajó a Colombia y la primera familia que recibió las enseñanzas fue la de Álvaro Quiroga. Él ya está con el Señor, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo y él era el administrador de la iglesia madre. Y sencillamente los recursos en sus manos alcanzaban para todo. Él definitivamente tenía este don de repartir. Y son personas que demuestran esa mano extendida de Dios. Al contrario, no tiene que ver con ser tacaño y eso no fue lo que yo vi en Álvaro, que él decía, no, no se puede gastar en nada, no, tenemos que medir todo, no, solamente 2 cuadritos de papel higiénico por persona. Nada de eso, no es dentro de esa escasez, sino mostrando esa mano generosa de Dios y Dios multiplicando, mostrando su amor a la iglesia a través de los recursos mismos. Hay gente que tiene ese don de administrar esos recursos físicos. El don de presidir. Y el don de presidir es la capacidad de manejar el recurso humano, es decir, manejar la logística, mover la gente, instruir a la gente para trabajar como equipo, articular diferentes personas y equipos, guiar, dirigir a los demás creyentes en las cosas que se necesitan. Y bueno, una persona en la que reconozco ese don de presidir es en mi papá. Mi papá, sirviendo en la iglesia, ha organizado varios retiros, ha organizado muchas cenas evangelísticas y bueno, porque lo conozco de toda la vida, yo digo, ¿de dónde sacó este hombre la capacidad de dirigir a tanta gente con tanta armonía? Pero esto se lo dio Dios, porque en la casa no podría poner a nosotros cuatro micos juntos para una foto, pero en la iglesia Dios lo usa y equipos enormes de gente trabajando bajo su dirección. Definitivamente es lo que hace alguien que tiene ese don de presidir, administrar ese recurso humano. Y son personas muy útiles para movilizar a la iglesia y cumplir el propósito que tenemos. El don de hacer misericordia. Es el don de tender la mano al necesitado. Es el don de siempre estar mirando la necesidad de los demás. Y es esa capacidad de ver lo que otras personas necesitan y tener la capacidad de moverse para suplirlo. Y esto es el Señor Jesucristo, su amor por el mundo. Ahí está manifestado en quienes reciben este regalo de Dios, de hacer misericordia. Es la capacidad de ver esa necesidad y moverse para suplirla. Personas que tienen este don son personas que perfectamente pueden ser diáconos de la iglesia, servir dentro del diaconado para suplir lo que la iglesia necesita. Son personas que tienen un amor muy grande por
los demás creyentes, muy útiles en la obra. Y bueno, estos son los dones que Dios da a la iglesia. Si te das cuenta, si los miras otra vez, si miras esa explicación, puedes encontrar en la palabra de Dios al Señor Jesucristo haciendo estas cosas. El Señor Jesucristo lo hacía todo. Nosotros, dentro de nuestras limitaciones, nos necesitamos unos a otros. Alguno que presida, otro que reparta, otro que tenga misericordia, otro que nos predique, otro que nos sirva, para suplir entre todos lo que el Señor Jesucristo es por sí solo. Pero cuando una iglesia, un equipo funciona de esta manera, un cuerpo de Cristo funciona de esta manera, manifiesta la gloria del Señor Jesucristo al mundo. Y por eso es tan especial trabajar en equipo. Es el Señor el que es glorificado, nunca individuos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra en cuanto a los dones espirituales? Bueno, ahí están esos dones, ya lo entendemos en la Biblia, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces, en primer lugar, debes comenzar a servir a Dios en cualquier forma, servir a Dios. Empezar como esos apóstoles que eran 12, y de esos 12 apóstoles, bueno, ellos también tenían diferentes dones del Espíritu Santo, pero comenzaron todos de la misma manera, en cosas sencillas, en cosas muy sencillas, disponiendo tu corazón para el servicio, como vimos en Deuteronomio. Cuando tú dispones tu corazón para servir a Dios, entonces Dios ve ese corazón dispuesto y te va a guiar hacia el lugar donde debes estar en la iglesia. Pero cuando tú te obstinas en decir, no, es que lo que yo quiero es esto, bueno, ahí vas a encontrar un bloqueo con Dios, porque ya sabes que Dios reparte como Él quiere, no como tú quieres, sino como Él quiere, porque la iglesia es de Él. Él es la cabeza, no nosotros. Así que nos disponemos de corazón para servir. Y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Santiago 1:5, que es un versículo que siempre debes tener en cuenta en todas las decisiones que tomes. Y lo puedes aplicar para esta, de tu lugar de servicio en la iglesia. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si necesitas sabiduría en este aspecto, Dios te la puede dar. No hay ningún problema. Ora por ella. Dios te dará sabiduría. Y a medida que vas sirviendo a Dios en diferentes áreas de la iglesia, puedes ir experimentando y evaluando los resultados. Preguntándote, por ejemplo, si Dios usó tu esfuerzo para bendecir a otros. Ya vimos que los dones de Dios son para administrarlos a otros. Entonces, ¿cómo te fue con lo que hiciste? Otros fueron ministrados, otros fueron servidos. ¿Cómo te fue con eso? ¿Y cómo te sentiste? ¿El esfuerzo que hiciste te dio gozo o te fue desagradable o te sentiste incómodo, te sentiste limitado o sentiste que fluyó esto en tu vida? ¿Cómo viste las cosas? Y aún Dios va a usar el liderazgo de la iglesia, va a usar a los pastores, a los líderes de la iglesia que ya tienen un poco más de experiencia para identificar lo que Dios te ha dado. Fue así en mi vida. Un día Ricardo Walteros, que era en ese momento el líder de Castillo Fuerte, era el ministerio al cual yo pertenecía en ese momento, cuando estaba soltero. Y él me dijo, Ivancho, tú eres maestro y debes enseñar la Biblia. Y luego varias personas del liderazgo fueron observando y confirmando, sí, sabes que tú eres maestro. Y por eso me dedico a enseñar. Para mí es un gozo enseñar la palabra de Dios, nunca es una carga. A veces tengo que predicar y yo me pongo nervioso, me demoro muchísimo en hacer una prédica, lucho con varias cosas de mí para sacar esa prédica y bueno, he ido aprendiendo cada vez más, pero
No me siento tan en lo mío, sin embargo, lo sé hacer y trato de mejorar en ello. Pero cuando tengo que preparar una clase, cuando tengo que enseñar la palabra de Dios, yo me siento en mi salsa, estoy feliz, estoy contento. El Señor me regala las ilustraciones, me regala las aplicaciones, me da tranquilidad. El gozo que siento nada más grabando este video, tú lo ves, me siento como pez en el agua. Este es el don que Dios me dio. Y bueno, tomando consejo con creyentes maduros que te conocen bien para buscar tu lugar de servicio. Como te decía, Dios usará la iglesia para que puedas descubrir tu área de servicio y el don que Él te ha dado. Y así vamos a ir buscando el lugar en donde debes estar dentro de la iglesia. ¿Qué serás? ¿Serás un pie, una mano, un riñón, una glándula? No sé, pero vamos a buscar la dirección de Dios para saber cuál es tu lugar en la iglesia. Y allí vas a gozarte. Debes dedicar tu vida y tu don a Dios. Ya sabemos que tenemos que administrar este don para los demás, para la gloria de Dios. Tu salvación y tu don, tu regalo, le costaron la sangre al Señor Jesucristo. Tú ahora le perteneces a Él y el don que Dios te dio le pertenece a Él. Por lo tanto, no debes usarlos egoístamente. Usarlos solo para servir a tus hermanos y glorificar a tu Padre Celestial. Por ejemplo, pensando que si tú llegas a tener el don de la predicación, entonces pues me voy a volver conferencista y ganar mucho dinero. Sabes que no te va a funcionar de esa manera. O si eres, si tienes el don de repartir, no, no, wow, voy a armar un banco. No, esto te lo dio Dios, fue para servir en la iglesia. Y la iglesia va a recibir el beneficio. No tanto tú, ¿sí? Tal vez indirectamente, sino la iglesia directamente de ti. Vas a ser usado por Dios. Debes desarrollar el don que Dios te ha dado en la obra de tu iglesia. Mira primera de Timoteo. Lo que Pablo le dice a Timoteo referente al don que recibió. Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le dice, no descuides lo que Dios te dio, porque ahora tú eres un líder en la iglesia de Éfeso, tú puedes ser usado grandemente por Dios ahí. No vayas a descuidar el don que Dios te dio. En segunda de Timoteo, un par de hojas después vas a encontrar segunda de Timoteo 1:6 que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo de pronto estaba un poco cansado o un poco desmotivado y Pablo le dice, mira, aviva ese don que tienes, ponlo a funcionar, que la iglesia reciba el provecho de que tú recibiste ese regalo. Y en primera de Pedro 4:10 nuevamente, te has dado cuenta, un versículo importantísimo en esta lección. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debes desarrollar el don que Dios te dio a través de la obra en tu iglesia. Pero también te digo algo. Por ejemplo, en mi vida, yo te conté que a veces tengo que predicar, a veces tengo que presidir como líder de los jóvenes o de la alabanza. A veces se me confían recursos de la iglesia para determinada tarea. A veces tengo que animar a los creyentes. Dentro de las cosas que todos hacemos, tenemos que buscar saber un poquito de todas estas cosas. Y tenemos que crecer en el carácter del Señor Jesucristo, quien lo es todo.
Así que debes aprender a desarrollar el don que Dios te dio, por ejemplo, en mi caso, la enseñanza, y me dedico a enseñar, pero al mismo tiempo quiero aprender más del Señor Jesucristo, de su carácter y de lo que Él es. Por eso aprendo un poquito de administración de recursos, aprendo un poquito cómo dirigir a las personas que Dios me ha puesto al cuidado, aprendo un poquito de la predicación para poder animarlos con la palabra de Dios. Y así estoy aprendiendo un poquito de todas las cosas. Y me he dado cuenta que, ok, listo, yo lucho un poco con sacar adelante una prédica. Lucho un poco cuando tengo que administrar recursos. Necesito sabiduría y consejo de otros. Ok, hago todas estas cosas, pero la enseñanza me sale bien, gracias a Dios, porque el Señor la usa. Así que tenemos que hacer todas las cositas. Y algunas van a salir más fácil porque el Señor nos las regaló, nos dio ese don. Pero debemos crecer en el carácter del Señor Jesucristo. Para terminar esta clase, entonces, podemos decir que una actitud de siervo es lo que Dios desea de nosotros, no solo para servirle a Él, sino para servir a nuestros hermanos en Cristo. Él nos capacitó con esos dones y nos los ha dado para usarlos para la gloria de Dios y el avance de su reino. Ahora es el momento de servir para descubrir cuál o cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Si has llegado hasta este punto y tu relación con Dios está bien, entonces ya llegó el momento en que puedes servir a Dios. Ya puedes comenzar como esos apóstoles, como esos discípulos al principio, a llevar esas bandejitas con comida y ver la mano de Dios a través de tu esfuerzo. Siendo fiel en lo poco, Dios te irá dando más y te irá ubicando en el lugar que Dios quiere que estés en la iglesia. Y ahí llevarás mucho fruto. Serás de mucha bendición para todos nosotros. Por eso te animo a que empieces a servir de todo tu corazón a Dios. Vamos a dejar de compartir y bueno, en estos días vamos a estar hablando. Los maestros te van a estar buscando para discutir estos temas. Si tienes preguntas, alístalas. Alista un resumencito de lo que hemos aprendido y queremos escucharte, queremos ver lo que Dios está haciendo. Nos gozamos mucho de que hayamos podido llegar hasta este punto en tu crecimiento espiritual. Bueno, que Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video, ya el video número 13. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, cuídate y nos hablamos. Entonces, chao.